El fracasado de la familia resultó ser el que construyó todo. La primera vez que escuché a mis padres llamarme fracasado fue un domingo por la mañana en la cocina de la casa donde crecí. Tenía 25 años y acababa de dejar la carrera de medicina. Me senté en la mesa con una taza de café aún humeante, intentando encontrar las palabras para explicarles por qué había tomado esa decisión. Pero bastó una mirada de mi padre para sentir que no importaba lo que dijera. Él, con su bata colgando del respaldo de la silla y sus ojos fríos como bisturís, me observaba como si acabara de anunciar que planeaba arruinar mi vida por gusto. Mi madre trató de sonar conciliadora, como solía hacer, pero cada palabra suya tenía filo. Hijo, ¿de verdad piensas desperdiciar tantos años, dejarlo así, sin más? Y luego, Tomás, mi hermano menor, desde el sofá con su sonrisa fácil y su arrogancia de adolescente universitario, soltó una carcajada que todavía me arde. Siempre supe que no ibas a aguantar, dijo, sin que nadie lo corrigiera. Desde ese momento, ese término se pegó a mí como una sombra, fracasado. Cada reunión familiar fue un recordatorio. En cada llamada, en cada silencio incómodo, se filtraba esa etiqueta. Mi padre hablaba con orgullo de sus jornadas quirúrgicas, como si yo no entendiera lo que era el sacrificio. Mi madre, con voz lastimera, preguntaba, ¿y tú, Emiliano, sigues con lo de tus ideas? Como si fueran caprichos pasajeros. Mientras tanto, Tomás era la joya de la familia. Aunque cambiaba de trabajo más que de camisa, para ellos seguía siendo el exitoso. Al principio me dolía. Quería hacerles entender que tenía un proyecto, que estaba construyendo algo. Pero, ¿cómo explicas un sueño cuando todavía es solo una chispa? Decidí que ya no quería justificarme. Me mudé a un apartamento minúsculo en el centro de la ciudad, corté casi todo contacto y empecé a trabajar en lo que de verdad creía. Fueron años difíciles. Noches sin dormir, cuentas acumulándose, dudas constantes. Pero mi idea tomó forma. Era una plataforma sencilla que conectaba trabajadores independientes con pequeñas empresas. Y funcionó. Lentamente al principio, luego con más fuerza. Llegaron los inversores, las alianzas, los contratos. Para mis 30, tenía una oficina propia, más de 100 empleados y una facturación anual de 7 cifras. Y aún así, para mi familia, seguía siendo el hijo que abandonó medicina. Nunca les conté lo que había logrado. No por orgullo ni por deseo de sorprenderlos. Es que, honestamente, no creía que les interesara. Cuando llamaban, preguntaban si seguía con mi trabajito, como si fuera un pasatiempo. Aprendí a sentir, a sonreír por cortesía y colgar con el pecho apretado. Dejé de intentar. Empecé a asistir a los encuentros familiares como un visitante en su propia casa, tragándome sus juicios y manteniendo la compostura. Todo cambió en la cena de compromiso de Tomás. Fue un viernes en la noche, en uno de esos restaurantes con manteles de lino y copas brillantes que parecen costar tanto como un salario mínimo. Mis padres estaban radiantes. Hablaban con entusiasmo del futuro de Tomás, de su nueva posición en una empresa emergente, de su prometida, Luciana, como si ella fuera una extensión de su triunfo. Yo, como siempre, estaba en una esquina de la mesa, con un vaso de agua en la mano. Observando. En silencio. Tratando de no llamar la atención. Lo curioso es que ya conocía a Luciana. La había visto semanas atrás, durante una presentación trimestral con una empresa con la que colaborábamos. No cruzamos palabra, pero me pareció que me observaba más que los demás. Tenía esa manera de mirar que incomoda, porque parece ver más de lo que uno quiere mostrar. No le di importancia entonces. Pero ahora, allí, como la futura esposa de mi hermano, esa mirada volvió. Repetida. Directa. Casi como si estuviera tratando de confirmar algo. Durante la comida, mi padre no paraba de presumir el ascenso meteórico de Tomás. Está revolucionando su área, decía con orgullo. Le dieron un equipo entero a cargo. Yo sabía exactamente a qué empresa se refería. Era mía. Pero no dije una sola palabra. Solo asentí, comí en silencio, mientras escuchaba cómo construían la historia de su hijo perfecto sobre las ruinas del que habían descartado. El momento decisivo llegó con el postre. Mi padre alzó su copa para brindar. Lucía hablaba de planes de boda. Mi madre comentaba sobre lo elegante que sería la ceremonia. Y entonces, Luciana me miró de frente, con los ojos bien abiertos y la voz clara. Perdón, tú no eres el director general de, y mencionó el nombre de mi empresa. El aire se congeló. Las risas se apagaron. Las cucharas quedaron suspendidas. Todos me miraron. Hasta mi padre. Mi madre se removió en su asiento. Yo simplemente asentí. Sí, soy el CEO, dije sin prisa, dejando que cada sílaba hiciera su trabajo. Y, Tomás, si sigues llegando tarde y entregando reportes mal hechos, no me va a temblar la mano para despedirte. Fue como lanzar una bomba en medio de la mesa. Los murmullos comenzaron. Mi madre me miró como si acabara de maldecir frente al sacerdote. Mi padre se puso rojo, intentando recomponer la situación. Pero ya era tarde. Después de años de ser su blanco fácil, ahora tenía el control. No había levantado la voz. No había insultado a nadie. Solo había dicho la verdad. Laura, perdón, Luciana, me miró con una mezcla de sorpresa y admiración.
Sentí que había entendido lo que ese momento significaba para mí. Me levanté sin decir más. Salí al aire fresco de la noche, respiré hondo, y supe que algo en mí había cambiado. Por primera vez en años, ya no me sentía atrapado en el molde que ellos habían fabricado para mí. Estaba listo para lo que viniera. El lunes, después de aquella cena, entré a la oficina más temprano de lo habitual. Me preparé para lo inevitable. Tomás, a pesar de todo, seguía trabajando en mi empresa. En el equipo de ventas. Y aunque no lo había admitido frente a todos esa noche, su desempeño era un desastre. Su entrada en la empresa fue por insistencia de mis padres. Dale una oportunidad, solo necesita experiencia, me había dicho mi madre en una de esas llamadas cargadas de culpa. Accedí, más por cansancio que por convencimiento. Pero lo que debía ser una prueba de profesionalismo, se convirtió rápidamente en un ejemplo claro de lo que no se debe hacer. Llegaba tarde. Mandaba reportes incompletos. Se pasaba el tiempo en el celular o en la cocina de la oficina contando historias que nadie le pedía. Lo toleré porque no quería problemas, porque no quería que se volviera un escándalo familiar. Pero después de lo que pasó en la cena, algo dentro de mí hizo clic. Ya no iba a proteger a nadie a costa de lo que tanto me había costado construir. Ese mismo día lo llamé a mi oficina. El piso más alto del edificio. Cristales amplios con vista a la ciudad. Una postal que me recordaba a diario cuántas noches pasé sin dormir para levantar esa empresa desde la nada. Cuando entró, Tomás traía puesta esa sonrisa suya que siempre usaba cuando creía que podía salirse con la suya. ¿Qué pasa, jefe?, dijo en tono irónico, como si todo esto no fuera más que una anécdota graciosa. Le señalé la silla frente a mi escritorio sin devolverle la sonrisa. No era una conversación de hermanos. Era una conversación de jefe a empleado. Y yo no estaba de humor para rodeos. Tenemos que hablar de tu rendimiento, le dije directamente. Su rostro cambió. ¿Mi rendimiento? Vamos, Emiliano, no me salgas con eso. Soy tu hermano, no uno de esos becarios que puedes cambiar cuando quieras. Ese es el problema, respondí sin levantar la voz. Crees que por ser mi hermano estás por encima de los demás. Y no lo estás. En 3 meses no has cerrado ni un solo contrato relevante. Tus reportes están incompletos. No cumples horarios. Si fueras cualquier otro empleado, ya no estarías aquí. Se recostó en la silla y cruzó los brazos. Estaba a la defensiva. Esa postura que adoptaba desde niños cuando alguien lo confrontaba. Esto es por lo de la cena, ¿cierto? Te ardió que Luciana me dejara en ridículo y tú salieras como el héroe. Ahora me vas a hacer pagar el precio. Negué con la cabeza. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esta empresa no es un juguete. No es un experimento. Yo la levanté desde el suelo y no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, la arrastre. Tienes 2 opciones, mejoras o te vas. Rió como si todo fuera un chiste. ¿Me vas a despedir, en serio? ¿Qué van a decir mamá y papá? Ya no me importa lo que digan, respondí. Y no era una frase para lastimarlo. Era la verdad más liberadora que había pronunciado en años. Tienes una semana para mejorar. Si no, estás fuera. Salió de la oficina sin despedirse, dando un portazo que resonó en todo el piso. Yo sabía que no iba a cambiar. Y efectivamente, no lo hizo. Durante los días siguientes, mantuvo el mismo comportamiento, llegadas tarde, desinterés, errores que no corregía. El viernes, después de recibir un reporte que parecía escrito con los codos, tomé la decisión. Lo cité de nuevo, esta vez con el gerente de recursos humanos presente. Le entregué la carta firmada. Estás despedido, Tomás. No es personal. Es una decisión profesional. No dijo nada al principio. Parecía confundido. Como si pensara que era una amenaza más, un regaño pasajero. No puedes hacerme esto, murmuró después de unos segundos. Soy tu hermano. Esto es una traición. No es una traición. Es consecuencia, dije sin levantar la voz. No cumpliste con tu trabajo. Y ahora, asumes el resultado. No quiso firmar. Se marchó sin despedirse, mascullando amenazas que no alcancé a entender. Pero no me importó. Había hecho lo correcto. Lo supe por cómo dormí esa noche, profundamente. El problema fue que mis padres se enteraron antes de que terminara el día. Esa misma tarde, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero mi madre, luego mi padre. Después los dos, turnándose en llamadas y mensajes que oscilaban entre el reproche y el drama. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hermano? Ven a casa. Tenemos que hablar. Esto no puede quedarse así. Decidí que no podía evitarlo. Tenía que ir. Tal vez por respeto, tal vez por cerrar ese capítulo. Así que esa misma noche, manejé hasta la casa donde había crecido. El mismo lugar donde un día me llamaron fracasado por primera vez. Cuando entré, mi madre estaba en la sala, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Mi padre, sentado en su sillón habitual, con esa mirada suya que decía más que cualquier palabra. Tomás no estaba, lo cual agradecí. Pero su ausencia también indicaba que hablarían en su nombre. ¿Cómo te atreviste a despedir a tu hermano?, soltó mi madre sin preámbulos.
Es tu sangre, Emiliano. La familia está por encima de todo. ¿Qué clase de persona actúa así? Una que dirige una empresa, respondí con calma. Tomás no estaba haciendo su trabajo. No podía seguir tolerándolo. No es justo para el resto del equipo. Mi padre bufó. Literalmente. ¿Justo? ¿Y desde cuándo tú te volviste el dueño de la moral? Estás cegado por el dinero. Crees que ahora vales más porque tienes una empresa. Pero la familia no se trata de eso. Tomás es joven. Comete errores. Claro, dije. Pero cuando esos errores ponen en riesgo el trabajo de 100 personas, no puedo mirar hacia otro lado. Le di oportunidades. Lo advertí. No cambió, eso es lo que quieren, que sacrifique lo que he construido por proteger a alguien que no se esfuerza. Mi madre se levantó con los ojos húmedos. Nosotros te apoyamos toda la vida, y así nos pagas. Tuve que reír. No de burla. De impotencia. Me apoyaron, cuando me llamaban fracasado, cuando decían que arruiné mi vida por dejar medicina, cuando hacían como si no existiera en cada cena familiar. Mi padre abrió la boca para responder, pero no encontró qué decir. Mi madre solo me miró, negando con la cabeza, como si el decepcionado fuera ella. No sabes lo que es ser padre, murmuró finalmente. Todo lo que hicimos fue para que tuvieras un futuro mejor. No, corregí. Todo lo que hicieron fue tirarme abajo para que Tomás se sintiera más alto. Pero eso se acabó. Las reglas ahora las pongo yo. No hubo más que decir. Me fui sin esperar que me despidieran. Esa noche, al salir de esa casa, supe que había dado un paso definitivo. Y aunque dolía saber que mis padres seguirían protegiendo a Tomás pase lo que pase, también sentí algo distinto. Algo que nunca había sentido saliendo de esa casa. Paz. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la siguiente jugada de Tomás. Apenas unos días después de nuestra última conversación en casa de mis padres, recibí una notificación formal desde el Departamento de Recursos Humanos. Había presentado una queja. Alegaba despido injustificado. Afirmaba que su salida fue una represalia personal y que estaba dispuesto a llevar el asunto a instancias legales si la empresa no le ofrecía una compensación digna. No me sorprendió. Si algo sabía de mi hermano, era que nunca asumía responsabilidades. Siempre había una excusa. Siempre alguien más tenía la culpa. Esta vez no fue diferente. Ahora yo era el villano. El hermano despiadado. El jefe que no sabía separar lo personal de lo profesional. Mi equipo legal reaccionó de inmediato. Clara, mi abogada principal, me pidió una reunión ese mismo día. Revisamos el expediente de Tomás en menos de una hora. Cada queja, cada incumplimiento, cada advertencia estaba documentada. Todo en orden. Esto no va a llegar a ningún lado, dijo Clara con absoluta seguridad. Tiene el caso perdido antes de empezar. Lo que busca es presionarte emocionalmente. No se sostiene ni en el papel. Aún así, el solo hecho de que intentara demandarme me dejó con un sabor amargo. No por miedo a perder, sino por lo que representaba. Tomás no entendía. No comprendía lo que había hecho mal. No reconocía su parte en nada. En su cabeza, seguía siendo la víctima. Decidí hablar con él una vez más. No por reconciliación. Solo para dejarle en claro algo. Lo llamé y propuse encontrarnos en un café discreto cerca de la oficina. Accedió sin muchas vueltas. Cuando llegó, tenía esa misma actitud de siempre, defensiva, arrogante, desafiante. Se sentó frente a mí con los brazos cruzados y la mirada dura. No me voy a quedar callado, Emiliano, soltó apenas se acomodó. Lo que hiciste fue abuso de poder. Me echaste por celos. Por esa estúpida cena. Suspiré. Estaba agotado de repetir lo mismo. No te despedí por la cena, dije. Te despedí porque no hiciste tu trabajo. Es así de simple. No cumpliste con tus tareas, no respetaste los horarios, ignoraste cada advertencia. Y ahora quieres convertir esto en algo personal. No me vas a humillar otra vez, insistió. Voy a pelear. Voy a mostrarle a todos lo que eres en realidad. Lo miré. De verdad lo miré. Y por primera vez no vi al hermano insolente de siempre. Vi a un hombre asustado. Inmaduro. Incapaz de asumir que había fallado. Haz lo que tengas que hacer, le respondí. Pero si sigues por este camino, lo único que vas a lograr es terminar de romper lo poco que queda entre nosotros. No hay caso, Tomás. No tienes razón. Y lo sabes. Se quedó callado. Miró su taza de café como si esperara que la respuesta estuviera ahí. Luego se levantó, sin decir nada más, y se fue. Después de eso, las cosas avanzaron rápido. El abogado que había contratado presentó un par de documentos que fueron rechazados de inmediato por inconsistencias. No había pruebas. No había argumentos. La queja fue desestimada sin audiencia. Yo seguí con mi vida. Con mi empresa. Con lo que había construido con tanto esfuerzo. Mis padres, por su parte, no dejaron de insistir. Mi madre me escribía a diario. Algunos mensajes estaban cargados de culpa, estás destruyendo a tu hermano. Otros de reproche, ¿cómo puedes ser tan frío? Mi padre fue más directo.
No tenés corazón, decía su último mensaje. Eres igual que todos esos empresarios que creen que el mundo gira en torno a ellos. Pero esta vez, sus palabras no me dolían como antes. No porque no me importaran, sino porque, finalmente, sabía que había actuado con integridad. El resto de la familia también se involucró. Tíos, primos, incluso amigos de la infancia. Algunos me escribieron en privado para decir que entendían mi decisión, que admiraban mi firmeza. Otros me acusaron de traidor, de haber olvidado lo que significa ser parte de una familia. Familia, pensé. ¿Dónde estaban cuando me llamaban fracasado? ¿Dónde estaban cuando me trataban como si fuera invisible? No respondía nadie. No tenía sentido justificar lo que no querían entender. Y en medio de todo eso, reapareció Luciana. Me escribió una tarde de jueves. Su mensaje fue directo, cortés, pero inesperado. Hola, Emiliano, ¿podemos hablar? Es importante. Estuve a punto de ignorarla. Después de todo, era la ex de mi hermano. El epicentro involuntario de aquel terremoto familiar. Pero no pude. Había algo en su forma de mirar, de hablar, que siempre me había llamado la atención. Y, tal vez, lo admito, parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir. Nos encontramos en el mismo café donde vi por última vez a Tomás. Ella ya estaba allí cuando llegué. Sola. Con el cabello recogido y una expresión que combinaba serenidad y cansancio. Gracias por venir, dijo. Sé que esto puede ser raro. No tanto como crees, respondí, tomando asiento. ¿Qué pasa? Respiró hondo. Se notaba que había ensayado este momento. Quería disculparme por lo de la cena. No fue mi intención exponerte así. Simplemente, me sorprendió. No entendía cómo tus padres no sabían quién eras. Y cuando lo confirmé, no supe callarme. Negué suavemente con la cabeza. No te disculpes. Si no hubieras dicho nada, seguirían pensando que soy el mismo inútil de siempre. Ella sonrió. Era una sonrisa triste. Humana. Corté el compromiso con Tomás, soltó luego. Sin rodeos. La miré. Me quedé en silencio. Después de esa noche, continuó, me di cuenta de muchas cosas. Vi cómo hablaban de ti, cómo te trataban. Y luego vi su reacción cuando lo despediste. No fue capaz de asumir nada. Todo era culpa tuya, del mundo, de todos menos de él. Me hizo ver cosas que no quería ver. ¿Y por eso me escribiste?, pregunté. Sí. Y también porque quería contártelo yo, no que lo escucharas por terceros. Y porque siento que tú y yo, vemos las cosas de manera distinta a como las ve el resto. Tú no encajas. Yo tampoco. Eso me llamó la atención desde que te vi en aquella reunión. Estabas rodeado de gente, pero parecía que cargabas con todo tú solo. Sus palabras me desarmaron. Porque eran ciertas. Porque nadie nunca me lo había dicho así. Porque sentí, por primera vez en mucho tiempo, que alguien me veía sin el lente de mis errores pasados. Pero también tenía mis reservas. Laura, perdón, Luciana, había sido prometida de Tomás hasta hace poco. ¿Y ahora quería acercarse a mí? ¿Podía confiar en eso? Aún así, no dije lo que pensaba. No quería sabotear un momento que, en el fondo, me hacía bien. Gracias por decírmelo, respondí finalmente. Y gracias por haber dicho lo que dijiste aquella noche. Fue importante. Más de lo que crees. Ella sonrió otra vez. Esta vez con más luz. Si algún día quieres tomar un café sin drama familiar, solo dilo, dijo antes de levantarse. La vi alejarse por la calle, con su paso tranquilo. Y me quedé allí, con una sensación extraña. Como si todo empezara a girar en otra dirección. No sabía si volvería a verla. Ni si debía hacerlo. Pero por primera vez, no sentí que estaba solo en este camino. Pasaron los días, y aunque el drama familiar comenzó a perder fuerza en los grupos de WhatsApp, la tensión con Tomás no desapareció. A veces me preguntaba si realmente había entendido la lección. O si, como tantas veces, simplemente estaba esperando su momento para volver a culpar al mundo. La respuesta llegó una mañana, al terminar una reunión con inversores internacionales. Habíamos logrado cerrar un acuerdo que duplicaría el valor de la empresa en menos de un año. Era uno de esos hitos que soñás alcanzar cuando empezás con una idea en un apartamento alquilado y una laptop prestada. Me sentía pleno, con el corazón latiéndome fuerte, no por nervios, sino por satisfacción. Salí al estacionamiento con la cabeza en mil cosas, pero ahí estaba. Tomás, apoyado en su auto, con los brazos cruzados y la mirada tensa. No fue necesario saludar. Se notaba que no había ido a felicitarme. Tenemos que hablar, dijo, con ese tono seco que usaba cuando estaba al borde de perder el control. Lo miré. Respiré hondo. Aquí estoy. ¿Crees que puedes quitarme todo?, escupió de golpe. Primero el trabajo, ahora Luciana, ¿qué sigue, Emiliano? ¿Vas a arruinarme la vida completa? Me tomó por sorpresa. No por las palabras, sino por lo que implicaban. Había cruzado una línea en su cabeza. Para él, yo no solo era responsable de sus fracasos laborales. También era la causa de su soledad. No he hecho nada con Luciana, dije, manteniendo la calma.
Solo hablamos una vez. Y fue ella quien terminó contigo. No yo. No me mientas, gritó. La vi. Sé que se ven. Sé que algo está pasando. Primero me humillas frente a todos, después me echas, y ahora te metes con mi prometida. Me costó mantener la compostura. Sentía que estaba pisando terreno inestable. Luciana tomó sus decisiones, le respondí. Y vos tomaste las tuyas. Si querés culpar a alguien, mírate al espejo. No es mi culpa que no hayas hecho las cosas bien. Dio un paso hacia mí. Por un instante pensé que me iba a pegar. Tenía los puños apretados y la mandíbula tensa. Siempre fuiste el débil, soltó, con veneno en la voz. El que no aguantó medicina. El que se rindió. El que se fue de casa. ¿Y ahora, qué? ¿Crees que sos mejor que todos porque tenés dinero? No se trata de dinero, respondí sin subir la voz. Se trata de que no me rendí. De que no dejé que me definieran por lo que otros pensaban. Se trata de que construí algo mientras vos seguías buscando a quién culpar. Se quedó mirándome. Y vi algo más allá de la furia. Había derrota en su cara. Había miedo. Tal vez, por primera vez, estaba entendiendo que no había marcha atrás. Esto no se termina acá, murmuró antes de subirse al auto y desaparecer. Días después, Luciana volvió a escribirme. Otro mensaje corto, ¿te parece si tomamos ese café sin drama familiar? Acepté. No sabía bien por qué, pero lo hice. Nos encontramos en el mismo lugar de siempre, como si estuviéramos repitiendo una escena que el universo insistía en mostrarnos desde otra perspectiva. La conversación fue distinta esta vez. Más ligera. Más real. Hablamos de libros. De música. De nuestras infancias. De los lugares que queríamos conocer. Por momentos, me olvidé de quién era ella para mi familia. Y ella, creo, también se olvidó. Pero al final de la tarde, la pregunta inevitable apareció. Yo la lancé, sin filtros. ¿Qué viste en mí esa noche, Luciana? ¿Por qué dijiste lo que dijiste? Se quedó en silencio unos segundos. Luego apoyó la taza con suavidad y me miró a los ojos. Porque vi a alguien que no se escondía, respondió. Todos en esa mesa fingían algo. Vos no. Vos eras el único que estaba ahí sabiendo que no era bienvenido, pero aún así no bajaste la cabeza. No supe qué decir. Era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que yo mismo había sentido tantas veces, sin lograr explicarlo. Después de ese encuentro, empezamos a vernos con más frecuencia. Siempre con cautela. Siempre con esa duda entre el deseo y la culpa. Yo sabía que, por más que no hubiera hecho nada incorrecto, ella seguía siendo, para mi familia, la ex de Tomás. Pero también sabía que no podía dejar que las etiquetas definieran mis decisiones otra vez. Mis padres se enteraron rápido. No por mí. Supongo que alguien vio una foto o escuchó un rumor. El punto es que no tardaron en llamarme. ¿Cómo podés hacer esto?, dijo mi madre, llorando. ¿Te parece justo? Después de todo lo que pasó. ¿Justo para quién?, pregunté. Para Tomás, el mismo que me denunció por echarlo de un trabajo que no se ganó, el mismo que me gritó en el estacionamiento como si yo le hubiera robado la vida. No respondió. Solo lloró. Mi padre fue más directo. Me llamó egoísta. Me dijo que estaba destruyendo lo poco que quedaba de esta familia. Que estaba buscando revancha. No busco revancha, respondí. Busco vivir mi vida sin que ustedes me digan a quién amar, qué hacer o qué dejar pasar. Después de eso, las llamadas se detuvieron. Los mensajes cesaron. Fue como si hubieran decidido desaparecer para dejarme con el peso de mi elección. Y por un tiempo, dolió. Porque por más heridas que había acumulado, seguían siendo mi familia. Pero también fue liberador. Porque, por primera vez, estaba haciendo las cosas a mi manera, sin pedir permiso. Luciana y yo seguimos viéndonos. Sin grandes promesas. Sin prisas. Descubriéndonos. Ella también tenía sus cicatrices. También había cargado con expectativas que no eligió. En eso éramos iguales. Dos personas que nunca encajaron del todo, pero que empezaban a encontrarse en medio del ruido. Meses después, una tarde cualquiera, mientras caminábamos por el parque, me detuve y la miré. ¿Crees que somos un error?, le pregunté. Ella sonrió. De esa forma suya, tranquila, sin apuro. No. Creo que somos una excepción. Y ahí entendí que, a veces, no se trata de romper con el pasado por rabia, sino de dejarlo atrás con dignidad. Que perdonar no siempre significa reconciliarse, y que hay batallas que se ganan simplemente eligiendo no pelear más. Mirando atrás, la cena de compromiso de Tomás fue más que un momento incómodo. Fue el punto de quiebre. El instante donde todo lo que me habían dicho que era, dejó de tener poder sobre mí. Ya no era el hijo que abandonó medicina. Ni el hermano que nunca fue suficiente. Ni el fracasado. Era Emiliano. Un hombre que construyó su propia historia. Y que, por fin, aprendió a vivirla. Un año después de todo aquello, volví a pasar por la casa de mis padres. No entré. No toqué el timbre.
Solo me quedé un momento frente a la fachada, mirando ese mismo portón que tantas veces crucé con un nudo en el estómago. La casa seguía igual. Pero yo no. No esperaba reconciliaciones ni disculpas. Lo que buscaba en ese instante era algo más simple, comprobar que el mundo no se había derrumbado. Que tomar distancia de la familia que te hiere también puede ser un acto de amor propio, y no solo de ruptura. Luciana estaba a mi lado. No como una redención, ni como una revancha, sino como una elección. Habíamos aprendido a caminar sin los ecos de lo que otros esperaban de nosotros. En mi empresa, las cosas iban bien. Habíamos abierto una nueva oficina en otro país, y el equipo se había duplicado. Pero más allá del éxito empresarial, lo que más me llenaba era haber creado un lugar donde nadie tenía que cargar con un apellido para ser valorado. Donde la gente se medía por lo que hacía, no por quién era su familia. A Tomás no lo volví a ver. Supe, por algún primo, que se había ido del país por un tiempo. Que intentó empezar algo propio, pero volvió a vivir con mis padres unos meses después. No sentí alegría ni tristeza. Solo cierta compasión. Porque entendí que no todos llegan al mismo punto al mismo tiempo. Y algunos, quizás, nunca llegan. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiese tomado aquella decisión de dejar medicina. Si hubiera seguido el camino seguro, complaciente, silencioso. Si me hubiese quedado esperando el aplauso de mis padres como si fuera oxígeno. Y entonces recuerdo el silencio en esa cena. El momento exacto en que alguien me vio. Me nombró. Me reconoció. No por lo que esperaban de mí, sino por lo que era. Ese día no gané un premio. Pero recuperé mi voz. Y no hay victoria más grande que esa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.